puedes estar aquí a las 5, a las 5:15, para que agarres un buen estacionamiento. Y si planeas plantar una iglesia, habla con el pastor Suspensky hoy. Y ah, las personas tengan cuidado en el estacionamiento. Hay niños caminando y personas caminando. Tenemos una buena línea esta mañana, el pastor Rocky Colonna primero, y luego es Sean Dunkel y el pastor Dave Suspensky. Vamos a tener unos grandes predicadores esta mañana. Vamos a darles una bienvenida. Probando 1, 2, 3. Hola. ¿Algo que tengo que hacer? Ok, estamos. ¿Me escuchan? Amén. Es un gran privilegio el ser capaz de venir y ministrar. Ha sido una conferencia fenomenal. Y yo me pude haber ido la noche pasada llenamente. El pastor Steven viene y predica, y después yo predico, y eso fue como que algo tremendo, el que venga. Y todos tenemos 12 servicios más del Espíritu Santo, dijo él. Yo voy a hacer lo mejor esta mañana para predicar y para ministrar la palabra de Dios. Si pueden abrir su Biblia al libro de Filipenses capítulo 1, por favor. El día de ayer fue maravilloso y le agradezco a Dios por ese ministerio. Filipenses capítulo 1. Yo primero fui cuando fui a la iglesia en nuestro compañerismo en julio del 2003, y en ese tiempo la iglesia estaba en su segundo edificio. Era una pequeña iglesia donde tenía un estacionamiento de grava, y recuerdo entrar a ese lugar y recuerdo estar orando una oración, y uh, prácticamente rindiendo mi vida a Jesucristo, pero no mucho ha cambiado en mi vida. Mucho ha cambiado desde ese punto. No había cambiado mucho hasta ese punto. Hasta 3 meses después que yo era un nuevo estudio de Biblia de nuevos creyentes, y fue en esa parte, en esa serie de estudios de Biblia del libro de Apocalipsis. Y es chistoso porque yo trataba todo yo trataba todo para no ir a ese estudio de Biblia. Yo recuerdo que hablaba con mi esposa, trataba de arreglar cosas, buscar cualquier razón por la cual yo no podría ir. Yo todavía no estaba listo para estar ahí. Y gracias a Dios por el pastor Mitch Collins, porque le dijo a mi esposa: sabes que tú haz todo lo que puedas para que ese hombre vaya a ese estudio de Biblia. Y le agradezco a Dios por eso. Entonces mi esposa, ella siendo una buena mujer, salva, ella va. ¿Sabes qué? Yo no confío en el carro. Yo quiero ir al estudio de Biblia, pero no quiero ir sola. ¿Me puedes llevar tú a mí? Porque no tengo confianza en el carro. Y le dije, ok. Entonces el hombre va a estar esperando afuera. Cuando los hombres iban a estar esperando afuera, cuando entonces llegué ahí, tenía grasa en todas mis manos y todo, porque estaba trabajando en el carro. Y seguro el pastor Mitch está ahí, me dice: oye, ¿cómo estás? Por favor, entra. Y yo recuerdo ese estudio de Biblia, y recuerdo específicamente porque fue la primera vez desde que yo ya tenía desde 5 años que yo literalmente escuché la voz de Dios. Y fue en el final de ese estudio de Biblia, en el libro de Apocalipsis, donde Dios me dijo a mí: si tú no te pones serio acerca de quién yo soy en tu vida, tú nunca vas a verme. Y yo sentí este sentido de temor, este sentido de reverencia, este sentido del todo. Lágrimas llenaron mis ojos, y fue más allá de lo que mi pastor estaba diciendo. Fue más de lo que, como esta presencia santa, esta atmósfera santa que estuvo en ese lugar. Y desde ese punto hacia adelante mi vida cambió. Yo dejé ese lugar, y yo recuerdo llamando a mi esposo es un católico 100%, y le dije acerca de la venida de Jesucristo. Y recuerdo que la próxima semana en un evangelismo yo oré con la primera persona, y después, semanas después, yo fui lleno del Espíritu Santo. Entonces había esta aceleración. Nosotros fuimos a la casa de un amigo mío después de eso, y estaba pensando: ¿sabes qué? Vamos a ir ahí, vamos a divertirnos, y
No vamos a hablar acerca de Jesucristo y en minutos mi boca simplemente está hablando cosas acerca de la Biblia, cosas acerca de lo que Dios había hecho en mi vida. Empecé a ir a la iglesia ese próximo fin de semana. Yo no sabía, ni siquiera podía explicar si no había esta aceleración de alegría para las cosas de Dios y por el Evangelio, y todo lo que yo quería hacer era considerado con almas la vida de las personas. Y después yo fui a mi primera conferencia de Prescott. Y fue en esa conferencia de Prescott donde el pastor Mitchell explicó lo que me pudo haber pasado a mí. Y él dijo esta declaración que hizo tanto sentido en ese tiempo y me dijo: cuando el Espíritu Santo entra en un hombre o una mujer, ese espíritu de misionero entra en ese hombre o mujer. Y dije: ¿sabes qué? Eso es todo. Y yo le escuché decir esa muchas veces durante su ministerio, esa frase que cuando el Espíritu Santo entra en una persona, un espíritu de misionero entra en esa persona. Y quiero ministrar esta mañana a un tema que yo he titulado Las confesiones de un espíritu misionero. Vamos a leer esta confesión en Filipenses de un espíritu misionero en la vida de Pablo. Y yo creo que esto nos va a ayudar esta mañana. Y dice en el versículo 21, dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí un beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo que es mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de los otros, y confiando en esto que se quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro progreso y gozo en la fe. Vamos a orar. Padre Santo, te pedimos tu presencia esta mañana, tu Espíritu Santo que entre en este lugar. Yo oro, Señor, específicamente que Dios, por este espíritu misionero que entre en nuestros corazones, yo oro, Señor, que animes nuestros corazones para morir a nosotros mismos y poner nuestros ojos sobre ti y sobre el cielo y la vida de los demás. Te agradezco por tu palabra y te pido que tú ministres esta mañana por medio de tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo yo oro. Amén. Entonces Pablo, en nuestro texto, él está hablando del tema acerca de este deseo, del deseo. Y la verdad en la vida es de que desde que nosotros hemos sido creados, el deseo fue parte de nuestra forma genética, fue de cómo Dios nos creó. Y nosotros vamos a ver aquí en unos minutos, hasta antes de la caída del ser humano, el deseo estuvo adentro del corazón del hombre. Y esto es una cosa buena, porque Dios nos creó esto para una cosa buena. Esa palabra que habla en nuestro texto, este deseo viene de la palabra griega apathumia, y lo que quiere decir como anhelar algo o desear algo. Entonces, ¿cuántos saben que esto es una cosa buena? El deseo es lo que causa que nosotros nos acerquemos a algo. Es el deseo lo que causa que nosotros vayamos y busquemos algo. El deseo es lo que hace que tú busques a tu esposa y que le compres flores y que le abras la puerta, que gastes mucho dinero en cenas y en regalos. El deseo es lo que lo ganó a ella. El deseo es lo que causa que nosotros nos acerquemos más a Dios. El deseo es lo que causó que Adán vaya afuera ahí y caminara con Dios en la brisa del día. El deseo es lo que causó que Adán hiciera su trabajo diariamente, que mantuviera el jardín y ministrara. Él nombró todos los animales que Dios creó, y todas estas cosas que él hizo fue parte del deseo. Y el deseo tiene este poder para acercarnos más, o también el deseo también tiene otro poder. Nos puede alejar de cosas. Y nosotros lo vemos en el texto hasta antes de la caída del ser humano. En Génesis capítulo 3, versículo 6, dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que él era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, con el cual comió así con ella. Entonces la cosa que es el deseo lo que causó, que hace que tú te acerques a algo santo. Ese deseo el cual que causó que tú dejaras todo para acercarse a su esposo. Ese mismo deseo ahora la ha puesto en un estado de vergüenza, en un estado de rebelión, en un estado de culpa, en un estado de desobediencia. Entonces, la caída que pasó ahí en el jardín causó que el deseo de alguna manera se tornara hacia otro lugar. El deseo puede ir a un lado o a otro. Y cuando el pecado entró al mundo,
y el deseo causó que el corazón del ser humano de alguna manera se alejara a otro lugar. Todo empezó a enfocarse acerca de nosotros mismos. Fue algo que fue creado en los teléfonos en el 2003, en el año 2003. Es la esencia de nuestra generación. Es una cámara la cual te saca fotos a ti mismo. Esto literalmente, a lo mejor tú no sepas esto, yo hice un poquito de estudio. El primer teléfono que hizo estos selfies fue un Motorola 820. ¿Algunos de ustedes compraron uno de esos? Entonces fue hasta se aumentó en el iPhone en el 2004, en el 2010, perdón, en el 2004, en el iPhone 4 empezaron las cámaras. Entonces piensa de esto, aquí está una cámara que te saca fotos a ti. ¿Para qué queremos una cosa así? ¿Por qué queremos algo así? Piensa de esto. Nosotros antes íbamos a lugares a tomar fotos de la maravilla de Dios, de las maravillas de Dios, ¿verdad? Nada más íbamos y tomábamos fotos y decíamos, mira qué bonita montaña, qué bonita cascada, pero ahora de repente es más acerca de nosotros, ¿verdad? ¿No es la esencia de nuestra generación? Ellos hasta tienen filtros para de alguna manera borrar lo de atrás. Entonces ya no quieres ver lo de atrás, sino te quieres ver a ti mismo. Y eso es literalmente la esencia de la generación que nosotros vivimos, que mucho de la vida se va viendo por nosotros mismos. Tenemos estas lentes de cámaras alineadas a nosotros mismos hasta este tiempo. Hasta el tiempo de la caída. Mira, antes los lentes iban hacia las maravillas de Dios, a la creación de Dios, a todo lo que Dios creó e hizo para los hombres, pero ahora de repente, después de la caída, estos lentes se tornaron hacia nosotros mismos, a lo que yo quiero, a lo que yo deseo, a lo que yo necesito, y hasta que tú lees 6 capítulos después de que los pensamientos y las intenciones del ser humano pasaron a ser malos. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace que cuando nos enfocamos en nosotros mismos. En 1 de Juan 2:16 dice, porque todo lo que está en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y el orgullo de la vida, no viene del Padre, sino del mundo, proviene del mundo. Entonces, mucho de la vida está visualizada de una manera egocéntrica. Entonces ni siquiera tiene que ser esta cosa pecaminosa, ni siquiera quiere decir que tiene que ser pecado. ¿Cuántos saben que en la vida de Pablo, muchos de sus vida temprana, era haciendo cosas que él pensaba que las hacía para Dios, y en su mente esto era personas que predicaban una doctrina falsa, y en su mente ellos iban persiguiendo a Dios, sino él estaba haciendo las cosas lo que pensaba que era la voluntad de Dios para él. Pero lo vemos después que Jesucristo le dijo, entonces, ¿sabes qué? Estás pateando en contra del aguijón. Entonces él como que de alguna manera, yo te estoy pegando al corazón, pero tú no me estás escuchando porque estás tan enfocado en ti mismo que ni siquiera puedes escuchar mi voz. Y mucha de su vida, que aun cuando nosotros ni siquiera lo vemos en una manera pecaminosa, pensamos que estamos haciendo algo bueno, algo justo, pero está dirigido hacia nosotros mismos, lo que yo quiero, lo que yo necesito, lo que yo deseo. Y el problema es que cuando nosotros nos enfocamos a nosotros mismos, nos encontramos peleando en contra de Dios. Cuando la salvación entra en nuestras vidas, cuando el Espíritu Santo entra en un ser humano, en un hombre, ¿cuántos saben que esas lentes de cámara se tornan? ¿Sabes que hay un teléfono y tú puedes abrir tu cámara y tú puedes ver a qué le tomas más fotos? Es un botón que tú tienes estas flechas que se van de un lado a otro. Y tú puedes abrir tu cámara y tú puedes cambiar esos lentes o tornarlos hacia afuera. Y esto es exactamente lo que pasa cuando el Espíritu Santo entra en una persona, cuando un espíritu misionero entra en una persona. Todo se trata acerca de allá afuera. En Hechos capítulo 9 dice, fue entonces Ananías, entró a la casa y poniendo sobre él las manos le dijo, hermano Saúl, el Señor Jesús, el que te apareció en el camino, donde me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y de momento cayeron los ojos como escamas y recibió al instante la vista y se levantó. Y cuando él recogió esto, recibió fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos en Damasco. E inmediatamente predicó a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios.
y fue el que le llamó por su nombre en Jerusalén, y él ha venido por ese propósito, para que él proclamara la palabra de Dios. Entonces palabras decían, las personas decían, ¿sabes qué? Hubo un cambio. Antes todo se trataba acerca de él, todo se trataba acerca de lo que él quería, pero ahora de repente su preocupación principal, la preocupación principal de Pablo ahora era que yo iba a predicar acerca, no de lo que yo tengo, para que otras personas lo puedan tener también. Entonces, previo a la salvación, como cualquier otra persona, yo era una persona muy egocéntrica. Yo recuerdo que antes de regresar en julio, yo estaba en otros países para el ejército. Yo guardé mucho dinero, yo gané miles y miles de dólares y los guardé. Y en mi mente decía, ¿sabes qué? Yo le decía a mi esposa, voy a comprar esta televisión, voy a comprar este sistema de sonido, voy a comprar todas estas cosas tecnológicas. Y dije, ¿sabes qué? Cuando yo regrese 6 meses, simplemente me voy a pasar en una barca, yo voy a llenar mi vida de cosas que son egocéntricas. Y yo regresé y me salvé. Entonces me arruinó la vida esto. Lo arruinó todo. Y yo, escúchame, yo primero me di cuenta que esa cámara, esos lentes de la cámara se voltearon esa noche que yo fui a la casa de mi amigo, porque yo recuerdo que yo me salí del carro y le dije a mi esposa, le dije, escúchame, cuando entremos ahí, porque yo sabía que había algo que se había cambiado. Le dije, cuando vamos a ir, no vamos a hablar acerca de la iglesia, no vamos a hablar de Jesús, pero nos sentamos ahí y ni siquiera 15 minutos que pasaron y yo no podía parar a hablar acerca de Jesucristo. Mi amigo estaba sentado ahí, sus ojos estaban como abiertos. Este es un hombre ateo, el cual Dios era la cosa más lejana de su mente, y él me dijo, ¿por qué ahora estás tan emocional? Y él dijo, ¿sabes qué? Yo tuve un sueño la noche pasada, que yo vi muchas personas que al final del mundo estaba viendo, y yo estaba poniendo manos y orando por esas personas. Y le dije, ¿sabes qué? Eso es una cosa loca. Esto vino de un ateo. Pero eso es lo que pasa cuando los lentos se voltean hacia afuera. Esos tipos de cosas empiezan a pasar. Fue en ese momento cuando yo sabía que el deseo personal, que ya no importaba lo que yo quería más en mi vida. Yo quiero que pienses conmigo acerca de lo que Pablo dijo aquí. Escúchame. Pablo, él estaba en un estado donde parece como que él estaba dando opciones. Él dijo, sería maravilloso que yo me fuera y estuviera con Cristo. ¿Cuántos saben que no es lo que todos nosotros queremos? Es como que Dios tuvo esta conversación con él y le dijo, ¿sabes qué? Tú te puedes escapar de esto ahora y venir a casa. Y nosotros te vamos a agarrar aquí, vas a estar en mi presencia, vas a tener todo lo que has esperado. Pero había otro lado de él también. Había otro lugar donde su corazón no podía parar de preocuparse de las personas, no podía parar de preocuparse de esas almas. Él está atormentado, que él hace esa declaración y dice, ¿sabes qué? Yo estoy como apresionado del corazón. Es como que él tenía un espíritu con aflicción. ¿Cuántos saben que cuando nos salvamos, no es que nosotros no pensamos de nosotros más? No quiere decir que a veces tenemos estas ambiciones o estos deseos en nuestras vidas, pero simplemente es que los lentes de la cámara se voltearon hacia afuera, y está esto como este desgarrar de nosotros. Hay tiempos cuando nosotros pensamos de nosotros, y hay tiempos en mi vida que yo digo, ¿sabes qué? Yo deseo esto, lo merezco esto. Yo tengo que ser capaz de obtener esa cosa. Puede ser a lo mejor comprar algo, ir a algún lado o hacer algo para mí. Y hay tiempos cuando yo pienso de mí mismo, lógicamente, pero lo vemos esto con Pablo. Él está ahí y dice, ¿sabes qué? Sería bueno irme con Jesucristo en este momento, como si Dios le hubiera dado esa opción en este momento. Él está tratando de hacer algo que él quiere hacer. Y él dice, ¿sabes qué? Soy miserable. Estoy miserable en este punto. Él dice, yo estoy oprimido de mi corazón, estoy oprimido de mi corazón. Esa palabra viene de la palabra griega sumitrio, y quiere decir literalmente afligido o una aflicción. Entonces yo leí ese texto y dije, mira, este hombre en verdad tenía convicción acerca de lo que él tenía que hacer, porque en su mente
Esto era para mí, ¿sabes que esto es para mí, no es para ellos? Es para mí. Él está abrazando una cosa buena para sí mismo. Él está abrazando algo lo cual él quería, pero él está atormentado. ¿Por qué? Porque esto es lo que yo quiero. Mucha de la salvación yo trato de consumir a mí mismo en esto. Y a lo mejor yo te garantizo que muchos de ustedes hacen lo mismo con la idea de un balance de lo que predico. Yo predico de cosas y pienso, debo de tener un balance, debe de haber un balance en las cosas y nosotros hablamos de nosotros mismos y ¿sabes qué? Pero tiene que haber un balance en las cosas y yo entiendo eso, pero yo no veo mucho balance en la Biblia. Yo no veo, yo no veo. Yo he tratado y hay tiempos donde yo pienso acerca de mí mismo, lo que yo quiero, lo que yo deseo, y digo, ¿sabes qué? Yo merezco estas vacaciones, voy a ir y voy a alejarme, todo va a estar bien, y, pero yo estoy atormentado muchas veces, atormentado, yo odio estar lejos de mi iglesia, yo odio ir a otro lugar y saber que yo puedo estar ahí con mi gente, divirtiéndome, teniendo compañerismo, haciendo chistes, lo que sea, pasar tiempo con los hombres y tener conversaciones de escrituras, de sermones, de cosas justas. Hay algo acerca de eso y hay tiempo donde yo sé que te tienes que alejar un poquito, pero en mi mente, ¿sabes qué? No hay balance porque estoy atormentado, estoy atormentado. Y yo veo que es exactamente lo que está pasando en la vida de Pablo en esta ocasión, en este instante. No hay balance. Él dice, ¿sabes qué? Es mejor que mis deseos yo vaya con Cristo, pero yo estoy oprimido, yo me estoy empujando hacia el otro lado. ¿Por qué? Porque esto es donde está mi corazón. Aquí es donde lo que yo soy guiado. Esto es mi deseo. Él dijo, ¿sabes qué? Simplemente hay una opción. Yo no me puedo irme con Cristo y al mismo tiempo ayudarte. No hay balance en eso. Jesucristo dice, Jesucristo estaba sudando sangre. ¿Por qué? Porque había un deseo personal también con él de estar él a salvo. Pero él dijo, Señor, si esta copa puede pasar de mí, pero no lo que yo quiero, sino la presión y la aflicción estaba ahí, encima de él, de ese deseo. Que se haga tu voluntad, dijo él. Entonces no es que nosotros nunca pensemos de nosotros mismos más, sino que cuando nosotros lo hagamos, vamos a estar inconfortables. Y así como lo dije, mucho de mi vida, desde que yo me salvé, muchas cosas en mi vida, desde que yo le entregué mi vida a Cristo, ha sido vivida en un estado inconfortable, en un estado inconfortable. Es duro para mí sentarme en un sermón, así como el día de ayer. Es duro para mí estar sentado ahí y sentirme como, me siento tan incómodo. Y yo veo alrededor y muchas personas están como que no se mueven, no son movidos. Y yo digo, Señor, ¿tú nada más me odias a mí o qué? Estoy incómodo cuando escucho esas palabras. Venir a la iglesia, escucha, cuando yo vengo a la iglesia, yo veo cuando alguien está sentado solo. Es una de las cosas más incómodas que yo tengo. Mi iglesia sabe esto, yo lo veo, yo los cuido. Yo veo a alguien sentado solo y yo me estoy tan incómodo. ¿Por qué? ¿Por qué están sentados solos? ¿Por qué? Inmediatamente yo quiero bajarme del púlpito y sentarme al lado de él y decir, amén, predícalo, es un buen sermón. Yo quiero hacer eso. Y muchas veces yo veo alrededor y digo, ¿por qué tú no estás incómodo de que están sentados solos? Tú deberías de ir, tú tienes que amar a esa persona, tú te tienes que preocupar de eso. Yo he estado en otras iglesias, mi esposa es de la misma manera, yo he estado en otras iglesias. Una vez estábamos en la conferencia del Saudis en Asia, en el sureste de Asia. Hay muchas personas ahí. Y había esta mujer, la cual está sentada ahí por ella sola. Y mi hija dice, vamos a sentarnos al lado de esta mujer.
Y ella se sentó ahí, le dijo, oye, ¿tú vienes a esta iglesia? Y dijo, no, es mi primera vez aquí, de hecho. Entonces nos sentamos por todo el fin de semana con ella. El último día le da un paquete rojo a mi esposa y le dijo, te agradezco tanto por sentarte conmigo, y nos dio $20. Ahora tú dirías $20, pero mira, ellos hacen $300 al mes. Entonces $20 casi es como 8% de su ingreso, y se lo dio a mi esposa. Eso tuvo tanto significado para mí porque mi esposa se sintió incómoda que ella que estuviera sola y dijo, sabes qué, yo quiero estar al lado de ti, quiero soportarte. Y muchos de ustedes niños a lo mejor recuerdan esto, es como yo estoy incómodo cuando nosotros no amamos a las personas. Yo así me siento, y muchos de ustedes que han estado en el bootcamp, yo no recuerdo cuál año fue, pero lo siento, si esto te pasó a ti o no. Había una mujer, había 32 niños en mi pelotón, y había una niña, y había algo acerca de mi espíritu que decía, ¿sabes qué? Ella no le ha hablado a nadie aquí, ya es el jueves. Y dije, ¿sabes qué? Eso no es bueno. Entonces yo tenía a todos poniendo su atención y les dije, no vean hacia adelante. Y dije, ¿cuál es su nombre? Ninguna persona pudo decir su nombre de ella. Ninguna persona me pudo decir el nombre de ella. Y yo estaba tan enojado, y lo siento por quien le haya pasado esto. Son esas situaciones incómodas. Y yo simplemente azoté mi tableta y le pegué a alguien en la cabeza, y lo siento. Yo amo a los niños, amo a tus niños. Lo siento que le pegué en la cabeza. Pero así tan incómodo yo estaba, yo me sentí incómodo, dije, ¿por qué nadie sabe el nombre de esta muchachita? Ella está aquí. Cada conferencia es incómoda para mí, cada conferencia de que si me voy a ir a otro país o me tengo que quedar, tengo que ayudar a las personas en mi ciudad, es como que mi corazón se quiebra por los perdidos. Y yo no puedo dejar de decir, ¿por qué otras personas no se sienten así? ¿Por qué no los demás se sienten así? Entonces Pablo, él está confesando el espíritu de su vida, un espíritu de misionero, te hace incómodo todo el tiempo. Cuando tú tratas de pensar de ti mismo, tú pasas a ser incómodo. Hay una historia que a lo mejor yo compartí con ustedes antes, años atrás. Yo no sé si lo compartí aquí o no, pero esto fue en otro lugar donde yo me sentí muy incómodo. Cuando alguien se sintió incómodo, yo estaba sentado con mi traductor, su nombre era Sutu. Yo había trabajado con él como 4 o 5 meses. Fue salvo, bautizado, lleno del Espíritu Santo. Estaba bien y estábamos sentados, estamos discutiendo unas cosas, y él me dijo a mí, me dijo, Rocky, no es que yo no, yo creo todo, me dijo él. Yo creo todo lo que tú me dices, yo creo lo que tú predicas. Esto hace mucho sentido en mi mente y me siento mejor y mi vida ha cambiado. No es que yo no lo crea, pero dijo, ¿sabes qué? Tú lo tienes que ver desde mi perspectiva, desde mis zapatos. Me dijo, tú viniste y tú compartiste todo esto conmigo y mi vida ha cambiado hasta este punto. Y cuando tú viniste, tú me dijiste que todo lo que se me ha enseñado hasta este punto, él tenía 23 años de edad, que fue una mentira, que todo lo que se me enseñó para mí era una mentira. Las cosas que me enseñaron mis padres y que me enseñaron por sus abuelos, todo fue una mentira. Y ahora tú me estás diciendo la verdad. Y me dijo, no nada más eso, pero tengo que aceptar el hecho que mi padre está en el infierno. Su padre ya había muerto. Y me dijo, ¿por qué nadie le dijo eso a mi padre? Y yo estaba incómodo cuando él me dijo eso. Yo estuve muy incómodo cuando él me dijo eso. Yo estaba incómodo, ¿por qué? Porque yo no pude estar ahí para su padre. ¿Cómo tú respondes a eso? Pero ese es el espíritu de un misionero. Ese es un espíritu de un misionero. Y hay muchos de ustedes aquí que yo sé que tú estás incómodo también. Y eso es bueno. Yo quiero que te puedo dar como confianza, un alivio. Eso es una cosa buena. Eso es cuando el pastor Mitchell dijo esas palabras durante el púlpito y el Espíritu Santo. Cuando un hombre responde al Espíritu Santo, este espíritu misionero viene, y dije, gracias a Dios que tengo eso. Quiero confortarte a ti esta mañana, porque si tú estás incómodo,
es por causa de que ese espíritu está dentro de ti. Si cada conferencia tú piensas y dices, ¿sabes qué? Tengo que hacer algo, tengo que hacer, ir a algún lado, a cada iglesia. Si tú ves a una persona que viene a la iglesia y dices, tengo que hablar con esa persona, oye, ¿cuál es tu nombre? Tú estás esparciendo a ti mismo, ¿a quién puedo ayudar? ¿A quién puedo invitar a mi casa? Escúchame, eso es una cosa buena, ese espíritu incómodo, ese sentido incómodo, ese es el espíritu de un misionero. Y es por eso que Pablo está hablando de esto, es por eso que él estaba luchando con esto, en nuestra escritura él está diciendo, ¿sabes qué? Yo me puedo ir, esto es una cosa buena, me puedo ir con Jesús, pero ¿sabes qué? No, es más necesario que yo me quede aquí. Y él dijo, ¿sabes qué? Entonces yo no sé, él dijo, yo no sé si ni siquiera me voy a quedar. Yo nada más estoy luchando con esta fantasía en mi mente, prácticamente. Yo como prácticamente estoy como pensándolo un poquito, si me voy a ir a las Bahamas o a otro lugar, pero yo sé que yo me voy a quedar. Yo sé que me voy a entregar a mí mismo al reino de Dios. Yo sé. ¿Por qué? Porque hay más discípulos que se tienen que hacer en este lugar. Hay más personas que tienen que ser liberadas. Y la verdad es que si tú estás incómodo esta mañana, tú estás bien, tú estás donde Dios quiere que tú estés. Tu obediencia, tus lentes se voltearon hacia afuera. Tú vas a tener fruto. A lo mejor tome un tiempo. A lo mejor, pero tú vas a tener fruto. Pero hay algunos de ustedes, hay personas que están aquí en esta mañana y tú no estás incómodo. Tú te puedes sentar en un sermón y a lo mejor no es de lo nada más ahora que lo estoy hablando, ahora sí te sientes incómodo, pero te puedes sentar en un sermón, como el pastor Lavalle predicó ayer acerca de edificar paredes, el pastor Avilés acerca de morir a ti mismo. Puedes sentarte en un sermón así y decir, yo quiero hablar a ti y mi oración es que esta mañana ese espíritu misionero llegue a tu vida. Porque ¿para qué atormentarte, verdad? ¿O para qué te vas a atormentar si estás tan a gusto? Vamos a estar atormentados juntos, todos juntos. Yo pienso que si el mundo tuviera a cristianos afligidos con este espíritu, yo pienso que podemos hacer mucho más. Yo pienso que podemos ver naciones tocadas más allá de lo que ya hemos visto hasta ahorita, hasta este punto. Y esa es mi oración. El otro día, mientras yo lo dije, y yo simplemente estoy dando ejemplos, el otro día, uno de los conversos que mi esposa y yo estábamos hablando con él, del hermano Winson, él tuvo un hijo y es su segundo hijo, y si tú sabes acerca de lo que él estaba pasando, yo estaba atormentado porque todo lo que él estaba pasando, personas muriendo, pero yo estaba hablando con él y él me dijo, ¿sabes qué, pastor? Yo quiero ser un buen padre para mi hijo. ¿Me puedes ayudar con esto? Y yo le dije, ¿por qué me dijiste esto? ¿Para qué me preguntas esto? Me estás atormentando. Él me dice, ¿qué es lo que Dios espera de mí? Y me sentía incómodo, una situación incómoda cuando él dijo esto, porque esto me recordó que mi corazón está en el reino de Dios. Una de mis hijas me preguntó no mucho tiempo atrás y me dijo, oye papá, ¿cómo nosotros sabemos qué es lo que Dios nos está pidiendo que hagamos? Y le dije, esto es fácil, no es lo que tú quieres. Cuando Dios te pide algo, no es lo que tú quieres. Muchas personas de ustedes, tú quieres irte, ¿verdad? Oh, sí me voy, simplemente me quiero ir a un lado, no me importa. A lo mejor tú te tienes que quedar, no tienes que irte. O algunas personas están como, ¿sabes qué? Yo no voy. A lo mejor tú sí te tienes que ir. Eso es la realidad. Yo fui al pastor Morales y mi iglesia a lo mejor no sabe esto, pero lo van a saber ahora. Yo fui al pastor Morales año tras año cuando nosotros estábamos construyendo la iglesia ahí en Woolwich, antes de que fuéramos a Mirba, y yo le dije, yo quiero ser un misionero, y me dijo misionero, y me decía, ok, y un año yo fui a la conferencia y dije, ¿sabes qué? Entonces a lo mejor no estamos llamados a ser misioneros más. Yo simplemente, ¿sabes qué? Tengo un trabajo de tiempo completo, ya no, nos vamos a sentar aquí. Y el pastor me texteó en el video del jueves por la noche, me dijo, Dios te llamó a Birma, y dije, ay, ahora que dije que no.
Entonces, el corazón de un espíritu misionero está en Hechos 17. Y voy a cerrar con esta última ilustración. Pablo está en Filipos, él está en la cárcel. Él había cambiado su nombre de Saulo a Pablo. Entonces la Biblia dice que están cantando canciones y de repente alabanzas. Las puertas se abren, las cadenas se caen y están libres. Ya están afuera libres. ¿Qué es lo que tú vas a hacer? ¿Qué es lo que tú hubieras hecho? Soy libre. Me voy. Hey, Dios, estamos haciendo tu voluntad, estamos cantando canciones, mantuve un buen corazón, una buena actitud. Estamos libres. Las cadenas se cayeron. Vámonos de aquí, vamos corriendo de aquí. ¿Sabes qué es lo que hizo Pablo? Él le dijo, no te dañes a ti mismo porque todos estamos aquí. Es como ese niño en la escuela. Señora, se olvidó, maestra, se olvidó del examen y todos los demás dicen, cállate. Todos los demás estaban, ¿para qué le recordaste? Corre, corre, vámonos de aquí. Pero mira, el espíritu misionero, tú no puedes hacer eso, tú no puedes correr, tú no puedes irte. Él, me pregunto si él fue y le dijo, ¿sabes qué? Me tengo que regresar. Ok, no te dañes, por favor. No te lastimes, todos estamos aquí, pero escucha. Eso, ese sentimiento incómodo que él tuvo en ese momento, Pablo, salvó la vida de esa persona y la vida de su familia. Esta persona iba a cometer suicidio, pero él escogió quedarse en este ambiente incómodo. Él decidió quedarse en ese lugar para ganar a esa persona. Yo me pregunto si esta mañana, si tú dejas que este espíritu misionero entre a tu corazón, es todo lo que tengo. Gracias.